Buenas noches, vamos a comenzar nuestra conferencia de hoy, pues saludando a todos los que nos escuchan y nos ven por internet y también los que nos escuchan a través de la radio. Hoy vamos a estudiar el estudio del hombre solar. Sí. Dicen las tradiciones de Anáhuac que los dioses hicieron a los hombres de madera y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Sí. También afirma enfáticamente estos viejos códices que no todos los hombres lograron fusionarse con lo divinal. ¿Qué nos indica esto? Que primero hay que transformarnos en hombres reales y después hay que fusionarnos con la divinidad. Solo hasta que el hombre se fusiona con la divinidad, se convierte pues en un ser apto, diríamos, para manifestarse en todos los planos, desde lo más alto hasta este mundo físico. ¿Por qué decimos esto? Porque el trabajo debe hacerse equilibradamente. Cuando decimos equilibradamente me refiero a trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Hay factores que son más fáciles de hacer que otros. Por ejemplo, el factor nacer es mucho más fácil que el factor morir. Incluso el sacrificio por la humanidad, que es bastante difícil, resulta más fácil que el factor morir. Entonces, mucha gente trabaja por el sacrificio de la humanidad, hacen trabajos admirables en relación a eso, pero descuidan pues el factor del morir. Y sin morir, pues no hay un verdadero trabajo equilibrado. ¿Sí? Solo muriendo en sí mismo podemos lograr la fusión completa con la divinidad. No solamente se trata de crear los cuerpos, sino de crearlos y purificarlos a través del mismo fuego. Ya hemos hablado de lo que es el árbol de la vida, cómo se crean los cuerpos, o por lo menos hemos tenido una idea, ¿verdad? Ahora vamos a hablar pues de lo que se necesita realmente crear, es el hombre dentro de nosotros. Primero, el primer paso es entrar al reino del hombre. Pertenecemos al reino animal, desafortunadamente. Todavía continuamos dentro de ese reino inferior, de los animales intelectuales o del reino animal, y necesitamos crear al hombre real dentro de nosotros. Para poder crear al hombre real, debemos trabajar intensamente en esos 3 factores de la revolución de la conciencia. Porque el animal intelectual y el hombre real pues son muy diferentes. Si nosotros comparamos un animal intelectual con un hombre real, veríamos o podríamos verificar pues que son totalmente diferentes. Aunque físicamente se parezcan o sean idénticos o incluso gemelos, ¿verdad? Internamente son completamente diferentes y la diferencia radica en la psicología. Es decir, psicológicamente son distintos. Físicamente podrían ser iguales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un animal intelectual y un hombre real? La diferencia entre un animal intelectual y un hombre real es que el hombre real ha hecho un trabajo, una creación de los cuerpos internos. Ha hecho un trabajo de morir en sí mismo, ha hecho un trabajo sacrificándose por la humanidad para tener derecho pues a cristalizar todas esas creaciones internas. Entonces vemos que es bastante la diferencia. Decíamos, es muy difícil distinguir un hombre real o a un animal intelectual nada más viéndolo físicamente. Necesitaríamos nosotros verlo psicológicamente, es decir, más allá de lo físico. El aspecto interno hace pues la diferencia. Siempre hemos creído que el hombre es rey de la creación. Sí. Sin embargo, no lo es, porque tiene muchas imperfecciones. No ha demostrado pues los seres humanos no hemos demostrado ser reyes de la creación.
Cuando Dios creó al hombre, le dijo que todo lo que había creado lo había hecho para él, pero hizo al hombre a imagen y semejanza de él mismo. Y entonces preguntamos, ¿en qué se asemeja el ser humano actual a Dios? En otras palabras, ¿en qué nos parecemos a Dios? Tenemos poderes, tenemos facultades, somos reyes de nosotros mismos, somos reyes de la naturaleza. Tristemente nos damos cuenta que no nos parecemos en nada a la divinidad, ¿verdad? Porque hemos perdido nuestros poderes, nuestras facultades, y cuando salimos de las manos de Dios, salimos tan perfectos, semejante a Él, con todos los poderes y todas las facultades. Las hemos perdido a través del tiempo. Ya vimos la historia de la humanidad y cómo la humanidad ha degenerado. Es tiempo ahora de volver a reconquistar todos esos poderes, todas esas facultades, y para eso es necesario trabajar sobre nosotros mismos aquí y ahora. No mañana, no pasado, no después o el año siguiente, ¿verdad? O más tarde, ¿no? Es ahora mismo el trabajo que tenemos que realizar. Entonces, no podemos concebir al rey de la naturaleza siendo esclavo de sí mismo. ¿Sí? En modo alguno, pues, podríamos aceptar al hombre convertido en esclavo del yo, del mí mismo, de sus propias pasiones, de sus propias debilidades, ¿sí? Incapaz de gobernarse a sí mismo, convertido, pues, en un juguete de esas fuerzas bestiales de la naturaleza y de su propia naturaleza interior, es decir, de todos esos yoes que radican dentro de nosotros. El hombre real, pues, es diferente. Él es rey de sí mismo, es rey de los elementos de la naturaleza, maneja el fuego, el agua, el aire y todos los elementos y los elementales de la naturaleza a voluntad, como era en el principio. Es decir, cuando salimos de las manos del Creador. Pero actualmente no es rey de sí mismo, por lo tanto, no puede dominar la naturaleza. Más bien, es esclavo de la naturaleza. La naturaleza, pues, nos utiliza a nosotros para su economía. Obtiene de nosotros lo que la naturaleza quiere obtener. Y nosotros servimos como maquinitas mecánicas que le servimos para transformar esas energías que vienen del cosmos, las recibimos, las transformamos y las transmitimos a las capas interiores de la Tierra para que esta gran mole viviente, nuestro planeta, siga existiendo en forma mecánica. Es muy triste vivir así, en forma mecánica, solo como un juguete de la naturaleza, o diríamos como una mecánica o como una maquinita mecánica, solo sirve para transformar las energías provenientes del cosmos para bien, pues, de la vida, que se mantenga la existencia en este mundo. Necesitamos dejar esta vida mecánica que llevamos y volvernos conscientes. El hombre que verdaderamente trabaja sobre sí mismo, con el propósito, pues, de despertar la conciencia, podrá crear sus cuerpos existenciales superiores del ser, podrá entonces integrarse con la divinidad. Podrá pasar a pertenecer al reino del hombre, el hombre real, ¿verdad? Ostensiblemente, el hombre solar, integrado pues con la divinidad, se convierte de hecho y por derecho propio en un superhombre. ¿Sí? En los niveles de la luz hay grados y grados. Tenemos que entrar primero al reino del hombre, es decir, convertirnos en hombre. Y para eso se necesita la creación de los primeros 4 cuerpos. Estos que estudiamos en la Cábala, en el árbol de la vida, en la clase anterior, las primeras 4 cuerpos. Pero no solamente es crear el hombre, hay que hacer que este hombre encarne los principios espirituales, anímicos y espirituales. Es decir, el hombre debe encarnar su alma
Y esto no es un trabajo que se logra de la noche a la mañana. El gran Kabir Jesús siempre dijo, con paciencia poseeréis vuestra alma. Hay que trabajar entonces con paciencia para poder encarnar nuestra alma dentro de nosotros. Se trata entonces de crear los cuerpos, de encarnar esos principios anímicos y espirituales y continuar transformándonos cada vez más, ¿verdad? Para crear, después de haber creado el hombre, hay que crear el superhombre, ese del cual hablaba Nietzsche, ¿verdad? Él hablaba pues del superhombre, pero se olvidó de hablar del hombre. Es decir, primero hay que crear el hombre. El hombre solo es un puente tendido entre el animal intelectual y el superhombre. Hay que crear entonces primeramente al hombre. Desgraciadamente la humanidad pues no conoce el camino, no conoce la técnica de cómo crear el hombre dentro de nosotros, no conoce cómo encarnar esos principios anímicos y espirituales dentro de sí mismo. ¿Sí? Debemos entonces trabajar intensamente con nuestras energías creadoras para crear el hombre dentro de nosotros. ¿Sí? La humanidad todavía no ha encarnado su alma. ¿Sí? Tiene el alma, pero no la posee. Es como cuando alguien tiene una herencia, ¿verdad? Es dueño de esa herencia, pero no puede disponer de ella. La tiene, pero no la posee. Así está nuestra alma. Tenemos un gran tesoro que es el alma, pero no la poseemos. La gente pues solo tiene encarnado el embrión del alma y eso es todo. Es decir, un principio con el cual podemos encarnar nuestra alma. Sí. Tenemos este embrión del alma que debemos trabajar y de esa manera vamos a ir encarnando el alma. ¿Pero qué es el alma? El alma no es un individuo ni divino ni humano. El alma es un conjunto de poderes, facultades, virtudes, cuerpos que debemos lograr. Eso es el alma. Y por eso se necesita mucha paciencia para poderla encarnar. La tenemos todos, pero no la poseemos encarnada. Y con mucha paciencia, trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia, la podemos encarnar dentro de nosotros. Para ser hombre, se necesita de los cuerpos físico, astral, mental y causal, y haber recibido los principios anímicos y espirituales. Ese es el primer nivel, diríamos, que hay que lograr. Encarnar los primeros cuerpos, físico, mental, astral, mental y causal, y encarnar el alma.